Tardes a todos ustedes, queridos amigos. Nos hemos dado un espacio en el tercer evento de Iniciativa por el Empleo para poder compartir un momento más, poder responder sus preguntas, atender sus inquietudes. Gracias por intervenir, estoy a las órdenes de todos ustedes. Bueno, muy buenas tardes, Guillermo. Tenemos la primera pregunta del señor Jimmy Atiencia. Su pregunta es: señor Lasso, si llegase a ser presidente de la República, ¿usted qué medidas tomaría en cuanto a las salvaguardias, tasa de $42 a las compras por Internet? ¿Qué medidas tomaría para incrementar la inversión extranjera, tomando en cuenta que las inversiones extranjeras se basan en importaciones, producción y exportación? En primer lugar, vamos a eliminar el llamado sistema 4x4, aquel arancel que se cobra para el envío de encomiendas del exterior al Ecuador. En segundo lugar, vamos a eliminar la sobretasa arancelaria, vamos a eliminar las restricciones a las importaciones, porque la prosperidad se logra en libertad, no con las restricciones de un gobierno. ¿Cómo vamos a traer inversión extranjera? Generando confianza. ¿Cómo se genera confianza? Archivando el proyecto de la moneda electrónica, que es una novelería más de quienes no comprenden a la dolarización. Y vamos a fortalecer la dolarización a través de dos palabras mágicas: comercio e inversión. Más Ecuador en el mundo a través del comercio, más mundo en el Ecuador a través de la inversión generadora de empleos. Muy bien, la siguiente pregunta es de Daniel Salazar Saltos. En Huaquillas, la principal actividad económica es el contrabando, no el comercio. ¿Qué hará usted para remediar eso y para reactivar el comercio en este sector? Y que vuelva a ser como antes, que la gente venga a comprar acá, no solo de paso para irse a Perú. La libertad es la clave, Daniel. La libertad. Con restricciones al espíritu emprendedor de los ecuatorianos solo se logra crisis como la que vivimos hoy. En nuestro gobierno promoveremos la libertad comercial de todos los ecuatorianos. Muy bien, tenemos a Sonia Mero Bravo y su pregunta es: yo le pregunto, señor Lasso, si en este país podrá haber un trabajo estable para tantos profesionales que están sin trabajo estable y solo dan contrato de 6 meses y los otros días del año, ¿quién le da la comida a nuestra familia? Lo que se necesita en este país es trabajo. Tú tienes toda la razón. Por eso el objetivo fundamental de nuestro accionar político es crear las condiciones adecuadas para promover la inversión, tanto local como internacional, para crear trabajo fijo para todos los ecuatorianos. Pregunta Israel Adrián Mejía. ¿Qué haría usted con aquellas empresas que le despiden pero te obligan a poner tu renuncia y la liquidación es paupérrima? Todos debemos cumplir con la ley. Lo que debemos hacer y vamos a hacer en nuestro gobierno es pasar leyes que deroguen otras leyes correístas que abusan en el control del Estado sobre la actividad del sector privado. Pero que quede claro, la ley es la ley y todos debemos de cumplirla. En el corto plazo, pregunta David Ernesto Ricaurte Vélez, en el corto plazo, una vez llegado al poder, ¿cómo hará para incrementar las exportaciones y en qué productos está pensando? En primer lugar, vamos a suscribir acuerdos de comercio, no solamente con Europa, aquel acuerdo que está pendiente, sino que buscaremos suscribir acuerdos de comercio con todas las regiones del mundo, con los Estados Unidos, con el Asia y con todo país del mundo que quiera comerciar de buena fe con el Ecuador. Buscaremos esos acuerdos de libre comercio y vamos a colocar al Ecuador en la Alianza del Pacífico, que es la alianza correcta, la que genera oportunidades para los ciudadanos de los países que la integran. Muy bien, Mateo Córdoba pregunta: ¿cuáles son sus propuestas para incentivar el turismo en el Ecuador, tanto nacionalmente como internacionalmente, para llamar a los turistas extranjeros a nuestro país? Nuestra prioridad será crear empleo, trabajos fijos y estables para miles de ecuatorianos. El turismo es la reconocida industria sin chimenea, aquella industria generadora de empleo y oportunidades estables para los ecuatorianos. Nuestro proyecto estrella en turismo serán zonas francas de turismo, como aquella zona que creó Colombia para el desarrollo del Caribe colombiano. Nosotros en el Ecuador también implementaremos una ley para exonerar del pago de impuesto a la renta por 30 años a todas las nuevas inversiones en hoteles, en resorts y en centros de diversión para los ecuatorianos
y para atraer el turismo global hacia el Ecuador. Ok, la siguiente pregunta es de Andrés Vera y dice: el comercio exterior, este gobierno lo está aplastando entre impuestos, trabas y la aduana. ¿Cómo volver a dinamizarlo y en cuánto tiempo? Andrés, mantén la esperanza. Nosotros lo vamos a hacer desde mayo del 17. Más libertad, menos restricciones, apertura comercial al mundo. Es la única manera de generar oportunidades para todos los ecuatorianos. Bien, dice Eliseo Rodríguez: ¿qué medidas va a tomar con la injusta imposición de techos a las utilidades, tomando en cuenta que son parte del esfuerzo de los trabajadores, no del Estado? Ten la certeza, Eliseo, vamos a eliminar el techo a las utilidades de los empleados privados. Un padre de familia y una madre de familia tienen todo el derecho de disfrutar su esfuerzo con sus hijos, con su familia. ¿Cuántos de ustedes no contrataron hipotecas, préstamos para vehículos, esperanzados en que cobrarían esas utilidades? Y luego aparece un correazo tributario poniéndole un techo a esas utilidades. Eso es injusto, Eliseo, y nosotros nos vamos a encargar de eliminar ese tope a las utilidades de los empleados privados. Antonio Burgos Espinosa dice: apoyo total. Quiero recuperar mi trabajo y de la misma manera que se nos paguen unas pensiones justas a los militares retirados. Soy uno de ellos, pero igual seguiré trabajando. Gracias por tu respaldo y por tu apoyo. De mi lado también, las Fuerzas Armadas del Ecuador tienen mi respaldo y mi apoyo. Y como presidente del Ecuador, respetaré la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas le pertenecen al pueblo ecuatoriano, no a ningún partido político, menos Alianza País. Así que nosotros, cuando lleguemos al gobierno en mayo del 2017, respetaremos la institucionalidad de estas Fuerzas Armadas de propiedad del pueblo ecuatoriano. La siguiente pregunta es de Toño Sánchez y dice: los médicos necesitamos apoyo del gobierno. ¿Qué hacer con las leyes abusivas del correísmo? Los médicos y todos los profesionales, el mejor apoyo que un gobierno les puede dar es no meter las narices en sus vidas, respetar su libertad y eliminar todo el exceso de este tipo de leyes que lo único que quieren es interferir en la vida de los ciudadanos, que ustedes tienen todo el derecho de asumir ese destino de su vida en sus propias manos, sin que intervenga el gobierno. Muy bien, el señor Andrés Orozco pregunta: yo pregunto, señor Lazo, saludando, en el caso de las jubilaciones, ¿cómo lo haría en su gobierno? Ya que en el actual mi señora madre no quiere dar lo que corresponde por ley, o lo quieren dar en diciembre. Mira, lo primero que tenemos que hacer es reconocer la deuda o el déficit actuarial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ese monto llega a cerca de 50.000 millones de dólares. Es una cantidad muy grande. En nuestro gobierno crearemos la institucionalidad necesaria para comenzar a pagar esa deuda con todos los trabajadores ecuatorianos que confían que cuando ellos se jubilen exista el dinero necesario para pagar sus haberes jubilatorios. Muy bien, dice Carmoni Padilla: queremos regresar a Ecuador, pero no hay garantías de un país en desarrollo económico. Es difícil la separación de familias. Necesitamos un cambio verdadero. Carmoni, el cambio verdadero es la generación de oportunidades. Tú lo que quieres es regresar al Ecuador para reencontrarte con tu familia, pero quieres también un país de oportunidades que te permita alcanzar los sueños que saliste a buscar en el exterior. Yo quiero que tú regreses, pero no basta con decirte que te esperamos con los brazos abiertos. No, dedicaremos nuestro trabajo a crear ese Ecuador de oportunidades para ti y para todos los ecuatorianos. Bueno, aquí tenemos la pregunta de un emprendedor. Productos Lácteos de Juanito dice: señor Lazo, queremos facilidad para poder trabajar, apoyo para los pequeños empresarios, ayudas con microcréditos. Tenga por seguro que el país lo apoyamos. Mira, lo acabo de decir, lo que todos los emprendedores quieren en el Ecuador es que los dejen trabajar. Y una manera de dejarlos trabajar es reduciendo las cargas tributarias excesivas, reduciendo el exceso de trámites, para liberalizar ese espíritu emprendedor de cada ecuatoriano. Y claro que vamos a impulsar una ley de el primer emprendimiento juvenil.
para que a través de esa ley aquellas personas que puedan crear un nuevo negocio que genere al menos 10 puestos de trabajo fijo tengan al menos 10 años libres de pago de impuesto a la renta y libres de pago de aranceles e IVA sobre todos los equipos y maquinarias que necesitan para llevar a cabo sus nuevos emprendimientos. Muy bien, tenemos a Alison Baque, que pregunta cómo podemos hacer con los que ya tienen un tercer título del tercer nivel en el área de medicina. Debería haber plazas para trabajar. Somos muchos que andamos desamparados. Hay un déficit de 8.000 camas en clínicas y hospitales del Ecuador. Nuestro gobierno, a través de un proyecto de ley de zona franca de salud, esperamos cubrir ese déficit de 8.000 camas en clínicas y hospitales del Ecuador. Cuando construyamos esos hospitales con inversión privada, crearemos nuevas fuentes de trabajo para médicos, enfermeros, asistentes de enfermería y todos aquellos especialistas en el área de salud. Dice, Javier Quintero, perdón, esta es la última pregunta, dice, ¿se podrá bajar el IVA y las trabas arancelarias? ¿Cómo lo haría? Ya lo dije, bajándolas, eliminando la sobretasa arancelaria y presentando un proyecto de ley que busca reducir en 3.000 millones de dólares los impuestos al año. Es decir, poner 3.000 millones de dólares en el bolsillo de los ciudadanos, para que ustedes decidan en qué invertir, en qué gastar. Y por supuesto que vamos a bajar el IVA del 14 al 12%. Vamos a eliminar la figura de anticipo de impuesto a la renta, vamos a eliminar el impuesto a la salida de divisas y vamos a eliminar también el impuesto a la tierra agrícola, el impuesto verde, el impuesto a la transferencia de vehículos usados y muchos otros impuestos como los impuestos a los espectáculos que no recaudan nada, pero fastidian la vida de los ciudadanos. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, y gracias a nuestros seguidores. Una despedida para sus seguidores de Facebook. Muchas gracias a todos ustedes, gracias por la oportunidad de poder intercambiar opiniones en este tercer programa. Lo haremos semanalmente y tocaremos distintos tópicos. Los tópicos que ustedes quieran conocer sobre salud, sobre educación, sobre seguridad interna, sobre relaciones internacionales, sobre generación de empleo, sobre el consumo de drogas en escuelas y colegios del Ecuador, que tanto está golpeando a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Un abrazo para todos ustedes, nos vemos la próxima semana.